Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este taller virtual para buscadores de empleo. Soy Anaí Gamboa, facilitadora laboral del Servicio Nacional de Empleo Yucatán. El día de hoy estaremos platicando acerca de varios puntos importantes a la hora de buscar un empleo, como diseñar un buen currículum, cómo acudir a una entrevista de trabajo y cómo tener las herramientas necesarias para sentirse con confianza en la búsqueda de trabajo. Cualquier duda, estamos para atenderles. Pueden ustedes preguntar en el chat y les estaremos respondiendo. ¿Qué es lo que debemos hacer primero que nada? Es muy importante autoconocernos a nosotros mismos. Las preguntas que nos debemos poder responder son: ¿quiénes somos? ¿Para qué somos hábiles? ¿Qué es lo que nos gusta hacer? ¿En qué podemos mejorar? ¿Con qué conocimientos contamos? ¿Qué es lo que sabemos hacer? ¿Por qué? Porque todas estas preguntas nos van a orillar bien hacia nuestro perfil laboral para poder seleccionar vacantes adecuadas a lo que en verdad nos gusta y sabemos hacer. Hay tres definiciones que en ocasiones confundimos: lo que es habilidad, lo que es capacidad y lo que es competencia. La capacidad, ¿qué es? Es el potencial que tenemos para aprender las cosas. Eso pues lo vamos aprendiendo conforme la marcha, cuando estudiamos, cuando vamos empezando a trabajar. ¿Qué es la habilidad? La habilidad es la capacidad que tenemos para hacer las cosas. Hay habilidades que de por sí ya son innatas y nosotros mismos las aprendemos pues solos a lo largo de nuestra vida. Y hay otras que las vamos aprendiendo también, como las capacidades. ¿Y qué son las competencias? Las competencias son las capacidades para poder hacer las cosas con excelencia. Ya se habrán fijado ustedes que en varias empresas ya están pidiendo las entrevistas basadas en competencias. A eso se refieren, a que podamos contar con ciertas competencias específicas en el perfil que vamos a desempeñar. Por ejemplo, hay un psicólogo y le piden ser psicólogo con la competencia en capacitación. Entonces, esta competencia la tiene bien estudiada, bien desarrollada, digamos, es en lo que más se enfoca el psicólogo. Es muy importante que ustedes vayan por eso tomando cursos, tomando capacitaciones y ampliando todos sus conocimientos. Después de que ya conocemos y descubrimos bien cuáles son nuestras capacidades y habilidades, entonces debemos contar con la disposición de empezar a trabajar. Es decir, por ejemplo, si un trabajo queda un poco lejos de mi casa, pues no importa, lo importante ahorita es la experiencia, si son recién egresados, o el trabajar, si es que es su segundo o tercer empleo. Entonces, hay que adaptarnos a lo que la empresa y la vacante nos están ofreciendo en ese momento. Identificar bien las habilidades para poder venderse a sí mismos con la empresa. Desarrollar buenas actitudes y valores como son el respeto, la cordialidad, la formalidad, etc. Conocer las vacantes existentes del mercado laboral. También saber qué es lo que desean en este momento de su vida, si es que quieren un empleo local, un empleo a nivel nacional, un empleo a nivel internacional. Entonces, con base a esto, entrar al internet, verificar qué empresas hay, qué me puede ofrecer cada empresa, qué vacantes ofertan cada una de ellas. Conocer muy bien también los perfiles. Los perfiles es de lo que les hablaba, qué competencias me exige cada empresa para poder entonces postularme de la mejor manera y también mi currículum basarlo en lo que me están solicitando. Saber bien dónde localizar vacantes. Ahorita, pues gracias a la tecnología ya contamos con muchas bolsas de trabajo en línea, como son pues la nuestra, la del portal de empleo,
es Indeed, también está Computrabajo, OCC. Por esos medios también ustedes pueden consultar vacantes y ver los perfiles que solicitan. El mercado laboral, ¿por qué es importante conocerlo? Pues para saber cuáles son los puestos más demandados y cuáles son los puestos más devaluados. En el mercado laboral, pues es la oferta y demanda, ¿no? ¿Qué están ofertando en este momento la mayoría de las empresas? Y ¿cuáles son los estudios o las carreras más demandadas? Y hacer una comparación, también observar los rangos de sueldos, porque no es lo mismo un sueldo aquí en Yucatán que un sueldo en algún otro estado. Entonces sí, basarse en todos estos detalles y en lo que en realidad quieren ustedes para poder buscar el empleo ideal. Ahora vamos a hablar del currículum vitae. Posteriormente hablaremos un poquito acerca de la solicitud de empleo, pero ahorita sobre el currículum. Hay que construir un currículum diferenciador. Tratar de mantenerlo en una sola página, de ser posible, 2 cuando mucho. En la experiencia se deben describir puntualmente las tareas, las misiones y los logros que han tenido en cada uno de sus puestos desarrollados. Deben ser totalmente honestos y cuidar muchísimo la redacción y la ortografía. Ahorita vamos a ir viendo por puntos qué es lo que debe contener el currículum. Es nuestra mejor carta de presentación, así debemos verlo para que nos quede súper bien. Debe contener el título, que sea completo, es decir, si soy un ingeniero en sistemas, pues así lo debe decir, ingeniero en sistemas. Los datos personales, los más relevantes, como son su nombre completo, su teléfono, que sea un teléfono donde en verdad les puedan contactar, un correo formal de preferencia, como nombre.apellido, nombre-apellido, y bueno, si tienen más de un teléfono, pues igual ponerlo. El objetivo profesional. ¿Cómo me visualizo trabajando en esa área, en ese conocimiento, en esa empresa? Este es el objetivo profesional. Es muy importante que ustedes lo plasmen en su currículum. La formación académica. Actualmente se colocan los 2 últimos grados de estudios. Es decir, si soy licenciado, solamente se pone la licenciatura y la preparatoria. Va de manera descendente la descripción, es decir, su último grado de estudios va a ser el que vaya primero en el currículum. La experiencia laboral. En cuanto a la experiencia laboral, van a poner de igual manera, de manera descendente. Su último trabajo va a ir primero y sus primeros trabajos van de último. Esto es de manera puntual, o sea, el puesto que realizaba, en dónde estaba y las funciones. A base de puntos es mejor ponerlo porque si no, pues queda muy extenso el currículum. En realidad se pide de 1 o 2 páginas por la cantidad de currículums que recibe un reclutador, pues es necesario que pueda ver meramente lo más relevante a la hora de escoger candidatos. Los cursos y diplomados, solamente si están relacionados con el área que ustedes están solicitando en su currículum, los ponen ahí. Si soy un nutriólogo y tengo un curso en algo deportivo, pues no tiene caso ponerlo porque no estoy buscando en ese momento una vacante en deportes, estoy buscando una vacante en nutrición, a menos que sí tenga relación el curso o el diplomado. Las habilidades y conocimientos, pues es importante remarcarlas si cuentan con un idioma además del español, como es el caso del inglés o el francés. ¿Qué porcentaje? Bueno, ahora ya no se maneja a manera de porcentaje, sino como básico, intermedio o avanzado. Lo mismo que si saben ustedes manejar algún programa en específico de computación
o de su área laboral. Y los logros escolares y voluntariados es la misma situación que con los cursos y diplomados. Solamente si son relevantes para el puesto, los ponen. En cuanto al formato, pues ahí sí que va al gusto de cada quien, tiene mucho que ver con la personalidad de cada uno. Hay currículums que vemos más formales que otros, pero pues eso sí ya, lo ideal es que sea lo más convencional posible el currículum. Formato carta de papel blanco, letra Times New Roman o Arial 12, lo que venimos aprendiendo. Incluir una descripción bien clara de los logros laborales, incluir sus últimos 2 títulos, revisar muy bien la ortografía y debe contener las 3 Cs, claro, conciso y completo. ¿Y qué es lo que no debe llevar de plano? No debe incluir nada innecesario o que haga referencias negativas a algún ex jefe o a algún trabajo anterior. Esto no tiene por qué ir ni en el currículum ni en la entrevista, ¿no? Tratar de ser lo más objetivos posibles, no hablar en primera persona, es recomendable hablar en infinitivo o en tercera persona, es decir, en vez de que pongan realicé documentos, van a poner realización de documentos. No incluir fechas. Ya no es necesario incluir fechas, con que pongan periodos. Estuve aquí laborando por 6 meses, estuve en este otro trabajo por 1 año. No mencionar sueldos o salarios, no es necesario que vayan en el currículum, ni tampoco en la entrevista, a menos que el reclutador les haga la pregunta o les dé la pauta de hablar sobre ese tema. No deberá contener tachaduras, enmendaduras o fuentes demasiado exóticas tampoco. Letras que no se entiendan, pues no, digamos, demerita el trabajo de un buen currículum. De igual manera, debemos tener con nosotros listos ciertos documentos que nos pueden pedir en una segunda entrevista o a manera de contratación, que es el acta de nacimiento, su INE, su CURP, su comprobante domiciliario, no mayor a 3 meses de preferencia, un comprobante de estudios, que diga su último grado, y su registro ante el IMSS si están dados de alta. Y decíamos que igual íbamos a tocar el punto de la solicitud de empleo. Sí es importante, bueno, yo que les recomendaría tener ambas, su currículum y su solicitud, para que en caso de que la empresa les pida solicitud, pues ya la tienen lista. Hay reclutadores que últimamente están prefiriendo las solicitudes de empleo, a manera de que está más concisa la información, o sea, es meramente lo que necesitan al momento de evaluar al candidato. Es un documento, la solicitud de empleo, en el cual buscas también postularte a un puesto de trabajo. Lleva y de igual manera los datos generales, los idiomas especificados, la escolaridad, el último grado, la experiencia laboral, las habilidades y los conocimientos. Igual en su currículum, yo que les recomiendo tener en Word, pues la plantilla del mismo para que ustedes lo puedan ir modificando, porque hay quienes pues llegan a trabajar en muchas áreas durante toda su vida, entonces al momento, si voy a buscar un trabajo como vendedor, pues lo modifico mi currículum y pues le quito los cursos que no tengan nada que ver con eso, le pongo los que sí y voy cambiando, poniendo funciones de acorde al puesto. Y así con cualquier pues, perfil, ¿no? que estén solicitando. Es modificable y también hay que irlo actualizando conforme pasa el tiempo. Ahora, la entrevista laboral. Vamos a hablar acerca de qué es la entrevista laboral. Pues es una fase más del proceso de reclutamiento y selección. Puede complementarse también con otro tipo de pruebas como son las pruebas psicométricas o proyectivas. La entrevista es la herramienta básica que utiliza todo reclutador laboral para poder obtener más información acerca de los candidatos. Es la técnica de selección más extendida
y no siempre se lleva a cabo por un profesional de recursos humanos. En algunas ocasiones la entrevista se las va a hacer el gerente o se las va a hacer alguien de otro departamento, un administrador podría ser. Es el escenario de oportunidad para ofrecer las metas que en realidad deseas alcanzar y los retos a los cuales eres capaz de enfrentar para obtener superación y crecimiento en el ámbito laboral. Y toda entrevista es una oportunidad para dejar a un lado la inseguridad y tener convicción realmente de lo que buscamos y de lo que deseamos obtener. La entrevista debe recalcar sobre todo qué habilidades tenemos para poder realizar con éxito las tareas que nos pida la empresa. El objetivo profesional lo que busca es el equilibrio entre lo que ofrezco y lo que quiero hacer. Y hay que focalizar bien ese perfil del puesto de trabajo. Digamos entonces que el proceso sería, primero, la búsqueda de ofertas, el navegar en internet, el revisar la oferta, la demanda, el mercado laboral. Posteriormente, revisar bien su currículum y su solicitud y adaptarlo de acuerdo a la necesidad y a la vacante que estoy buscando. Luego sería, ya que me dieron mi cita para ir a la entrevista, pues prepararme antes, luego durante y después de la entrevista, que es lo que vamos a ver a continuación. Y posteriormente llegar a ser contratado en ese puesto de trabajo. Es la escalerita, ¿no?, por la que tenemos que pasar en ese proceso de selección. Ahora hablamos de cómo nos vamos a preparar para presentarnos en una entrevista de trabajo. Antes de la entrevista es muy importante seleccionar bien la vestimenta con la que van a acudir. Las mujeres pueden ir con una falda después de las rodillas, los varones pueden ir con un pantalón, de preferencia que sea de vestir, camisa de manga larga, habla muy bien también de ustedes, alinearse, peinarse, rasurarse, todo lo que sea necesario para dar una excelente imagen. Investigar bien acerca de la empresa, dónde queda, su ubicación, a qué distancia les queda de donde viven, cuánto les tomaría para llegar al destino, planear bien la ruta, cómo van a ir y cuánto tiempo antes deben salir, y memorizar bien el nombre y el cargo de las personas que les va a entrevistar. Eso es importantísimo porque a veces uno llega y no tiene bien la idea, ¿no?, de con quién van a hablar. Eso demerita mucho el proceso de selección. Sí deben llegar con toda seguridad mencionando quién les va a atender. Esto es antes de la entrevista. Durante la entrevista, ¿qué debemos hacer? Pues responder bien a las preguntas en el momento más oportuno. Dar pie a que se vuelva un diálogo, más que nada que no lo sientan ustedes como un interrogatorio, porque si no solo les va a crear nervios, sino que lo vean más como un diálogo a manera natural, de que ustedes van a estar platicando con el reclutador quiénes son y qué es lo que buscan. Mostrarse seguro y confiado. Realmente la seguridad tiene, pues digamos, un alto puntaje a la hora de seleccionar a los candidatos. Hay gente que no sabe mucho sobre un tema, pero por mostrarse seguros, digamos que se venden muy bien su imagen, su conocimiento y todo lo que quieran demostrar. Y cuidar muy bien su lenguaje, tanto verbal como no verbal. El lenguaje no verbal también tiene un porcentaje muy alto a la hora de buscar un trabajo. Digamos que el lenguaje no verbal ocupa el 60% de relevancia y el lenguaje verbal un 40%. Entonces sí, cuidar mucho qué postura tienen, su mirada, que tratar de que sea fija al reclutador, su movimiento de manos, que no se vean pues fastidiados, desganados, etc. Siempre hablar con la verdad. A fin de cuentas, si ustedes dicen mentiras, pues
posteriormente se va a corroborar tanto con el currículum como con su desempeño dentro de la empresa. Entonces, tarde o temprano, la verdad asoma. Y apagar el celular de preferencia para evitar distracciones. A veces estamos bien con el discurso, pero por escuchar la vibración del celular o algo así, ya se nos va, ¿no? Entonces sí, tener pendiente eso de dedicarle el 100% de la atención a la entrevista y al reclutador. Actualmente se están manejando mucho lo que son las entrevistas virtuales. En una entrevista virtual debemos de darle la misma importancia que en una entrevista presencial, es decir, buscar un fondo agradable, de preferencia colores claros, revisar bien que su internet, su conexión esté todo en orden, y lo mismo que como que fuera en una presencial, arreglarse bien. ¿Y qué es lo que hay que hacer después de la entrevista? Es importante hacer un seguimiento y demostrar interés en esa vacante por la que están aspirando. Yo que les recomiendo, pues no se ve mal si ustedes le marcan al reclutador una vez para preguntarle qué es lo que pasó con su entrevista previa. Al contrario, eso demuestra que ustedes están pendientes de su proceso. Igual es bueno que analicen qué hicieron bien, qué hicieron mal, qué sintieron que les hizo falta en esa entrevista, para que en futuras entrevistas les vaya mejor o se sientan con más confianza. No desesperarse, este es un punto pues complejo, ¿no? Porque sí causa ansiedad, pero sí tratar de tomar cada entrevista como una oportunidad de crecimiento. 24 horas después de la entrevista, también les recomiendo que me pueden enviar un correo agradeciéndole al reclutador por su tiempo, por la amabilidad que les brindó en este proceso. Algunos reclutadores suelen mirar las redes sociales, entonces sí es muy importante asegurarse de no tener nada que no quieran que ellos vean en el Facebook, cuidar más que nada la reputación social. A veces nos hacen la pregunta de cuál es nuestra mayor debilidad. Esa es una pregunta que destantea mucho al momento. Sí, hay que tratar de contestar no solo con el defecto que tenemos, sino buscando o enfocándolo en cómo vamos a superar ese defecto, o sea, cómo podemos mejorar y en qué otras áreas podemos ser buenos. Para la entrevista pueden usar algún pequeño distintivo que refleje los hobbies, sus aficiones. Funciona también a manera de romper el hielo a veces con el reclutador. Y contar tranquilamente acerca de sus historias, sus logros, sus metas, enfocándose en los problemas, en las acciones y en los resultados de dichas acciones. Ahora vamos a contestar unas preguntas que nos hicieron. La primera es, ¿qué puedo anexar en mi currículum si no tengo experiencia? Bueno, en este caso, lo que son las prácticas profesionales o el servicio social cuenta como experiencia. Entonces, esto ustedes lo pueden poner también en su currículum, el tiempo que hicieron tanto de prácticas como de servicio social, en dónde lo realizaron y las actividades que desempeñaban. La siguiente es, ¿debo preguntar en la entrevista el sueldo? Bueno, hace un ratito les platicaba sobre el sueldo. Así como no debe ir en el currículum, en la entrevista se recomienda que no se pregunte, a menos que el reclutador les haga directamente la pregunta de cuánto desean ustedes percibir o cuál es su estimación de sueldo. Igual si tienen ustedes una segunda entrevista ya próxima a contratación, pues ahí sí se vería más natural que ustedes pregunten por el sueldo. ¿Cuánto tiempo antes debo llegar a la entrevista? Pues con unos 15 minutos antes que ustedes estén ahí, habla muy bien de ustedes. En algunas pues les dejarán esperando un poquito, en otras les atenderán rápido. Eso sí ya depende mucho del reclutador y de la empresa a la que vayan. Pero sí, tómense su tiempo, prevén cuánto les toma
salir de su casa para llegar y poder estar ahí 15 minutos antes, cuando menos. La siguiente pregunta, ¿qué hago si no me llaman? Bueno, si no les llaman, ya pasó como 4 o 5 días, no se ve mal si ustedes le marcan una vez al reclutador para preguntarles pues cómo les fue en su entrevista. Si él les evade o simplemente es honesto y les dice que no quedaron, agradecen de la manera más atenta, más formal y simplemente pues se postulan para otra opción. En caso de que no les conteste el reclutador, pues sería esperar a ver si ellos se comunican. O sea, no estar insistiendo tampoco porque pues no se ve bien la ansiedad, ¿no? Pero sí, una vez llamarle al reclutador no tiene nada de malo. Y la última pregunta, ¿puedo postularme en varias vacantes al mismo tiempo? Desde luego que sí. En 1, 2, hasta 3 vacantes se podrían ustedes postular al mismo tiempo y simplemente pues cumplir con lo que les pidan. O sea, si tienen un horario para presentar pruebas psicométricas, pues sí enfocarse en esa primera empresa. Y así con todas, ¿no? Si tienen horario para entrevista, pues cumplir con ese horario, no dejar mal a una por cumplir con las otras, sino ir viendo en sus tiempos cómo cumplir con todos los procesos de selección. Bueno, pues les agradezco mucho que se hayan conectado a este taller y su participación. Espero que haya sido de su agrado y que les pueda brindar las herramientas para poder acudir con más confianza a las entrevistas de trabajo. Les invito también a revisar bien su currículum y hacerle las modificaciones pertinentes que ustedes consideren de acuerdo a lo que vimos hoy. Si ustedes están en búsqueda de un empleo, les invitamos a consultar nuestras redes como YouTube, Facebook, Twitter e Instagram del Servicio Nacional de Empleo Yucatán, o bien pueden marcarnos al teléfono 999-611-8760, extensión 43542, para brindarles asesoría. O, de igual manera, pueden enviarnos su currículum o solicitud de empleo al correo empleos@yucatan.gov.mx. Muchas gracias. Hasta la próxima.